Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Mesa Política. Este es un programa producido por Otra Mirada en alianza con Nuestra América TV. Yo soy Rocío Pereira y el día de hoy vamos a conversar sobre la crisis migratoria en la frontera entre Chile y Perú. Ya vamos 20 días de esta crisis. Queremos conocer algunas aristas de este problema. Para eso está con nosotros Alberto Adriancén. Alberto es sociólogo, ¿no? Es analista político, político también, y experto en temas internacionales, ex parlamentario andino y además miembro de esta casa de Otra Mirada. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Un saludo, un cariño. Bien, estoy bien, felizmente. Bien, Beto, mira, un primer tema que quisiéramos saber es, ¿cuál es tu impresión sobre las reacciones de los países involucrados en esta crisis migratoria, ¿no? Sobre todo Perú y Chile. Las primeras reacciones que tuvieron, si es que ha ido mejorando, tal vez si es que ahora han mejorado en dar alguna respuesta a esta crisis. ¿Qué impresión te llevas tú? Fíjate, mi impresión es que este es un hecho que era, en mi opinión, inevitable desde el punto de vista que se ha hecho muy poco con el tema migratorio, ¿no? O sea, porque, para que tengamos una idea, ¿no? Han emigrado, como se dice, 7 millones de personas en Venezuela, ¿no? De las cuales 6 están caminando por América Latina, básicamente, ¿no? Y específicamente por América del Sur. A eso súmale la migración que ha habido colombiana, que en el caso peruano crece en el año, hace como 10 años, año 13, 14, ya se comienza a hablar acá de la migración colombiana, ¿no es cierto? Y que pone de moda, curiosamente, estos préstamos pequeños de 100 soles diarios y que conllevan una serie de víctimas producto de ese tipo de negocios. Y después de la colombiana viene la migración venezolana, que para que tengan una idea, el año 16 habían 3.500, 4.000 venezolanos legalmente registrados en el país, y ahora tenemos 1.200.000. Es decir, del 17, sobre todo, en adelante hasta ahora, en 6 años, hemos pasado de 3.500 a 1.200.000. Y por lo tanto, tú has debido tener una estrategia, en primer lugar, nacional, respecto a ese crecimiento. Y ver desde cómo tú aprovechas la migración hasta cómo enfrentas los problemas derivados de una migración cuando también viene con estas cosas delincuenciales, ¿no? Y creo que el Perú no ha tenido un comportamiento que refleje el crecimiento explosivo, ¿no? Es más, el año 18 se firmó una declaración de Quito, sobre todo promovida por los países del llamado Grupo de Lima, que en la práctica legitimaban la inmigración venezolana. O sea, no es que la alentaban, pero era bastante permisiva. Por supuesto, está con el apoyo norteamericano, ¿no? que está en una política digamos, de derrocar a Maduro, ¿no? Que dicho sea, pues, ha fracasado. Entonces, cuando se da este hecho último, tú te das cuenta que la reacción es van de militares a la frontera, los chilenos ayudan, entre comillas, a los migrantes haitianos, colombianos, venezolanos y ecuatorianos a cruzar la frontera por pasos ilegales, para poner el nombre. Y el Perú también, o sea, reacciona de forma bastante sin ningún plan, digamos, ¿no? O sea, entonces, el hecho mismo demuestra que no hemos estado preparados, el Perú, Chile y general América Latina, frente a un fenómeno que ya es un fenómeno mundial, además, y que ya somos partes de este fenómeno mundial que es las migraciones. Yo calculo, Podríamos, sí, podríamos decir entonces que las causas de este problema son, bueno, por un lado, deficiencias en los gobiernos de los sí, países, ¿no? Que obligan a sus ciudadanos a emigrar, pero también una falta estrategia de recepción de así es, parte de los otros países. Y tal vez puedas profundizar un poco
en esto que mencionas y que has escrito también en uno de tus artículos sobre cómo el gobierno de PPK en su momento, ¿no? En Así alianza es. con Estados Unidos, de alguna manera agudizó esta crisis. ¿Qué fue lo que pasó ahí? El año 17 se da pues una crisis más profunda en Venezuela, cuando Maduro desconoce el Congreso elegido y crea la Asamblea Constituyente y se endurece la línea sobre todo de Estados Unidos frente a Venezuela. Se crea en esos años el Grupo de Lima y al año siguiente se, 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 firma una llamada a la Declaración de Quito que alentaba la migración venezolana. O sea, hay una lógica norteamericana y este llamado Grupo de Lima, en el cual participa activamente el Perú, de alentar como una forma de deslegitimar al régimen de Maduro. La única consecuencia que trajo fue un gran exilio venezolano. Y Maduro no se cayó. Y ahora me parece que está más fuerte que antes. Entonces, PPK, como pongo en un artículo, eran los tiempos, como mismo dice PPK, el perrito faldero que mueve la cola, ¿no es cierto? Ese fue un pedido norteamericano, ¿no? Entonces, y creo yo que uno de los responsables, uno, son varios, entre los también el propio gobierno de Venezuela, uno de los grandes responsables es Estados Unidos y su política de confrontación abierta con sanciones, bloqueos, que han generado los factores de expulsión, como se llama, en Venezuela, de los propios venezolanos. Entonces estamos pagando también las consecuencias, en mi opinión, de una mala política exterior. Hace poco revisé un artículo que publiqué en La República hace como 2 años, creo 3 años, y os decía que había que desmadurizar las relaciones con Venezuela, porque había un problema migratorio, ¿no es cierto? Entonces, y creo que eso no se ha escuchado. Y me parece que ahora es el momento para enfrentar ese problema, porque tenemos que ir también a las fuentes del problema, que es Venezuela, ¿no? Como también el otro problema es también Colombia. Y quiero advertir que el otro problema también va a ser Ecuador. Y bueno, Porque, Haití también, ¿no? También hay bueno, migrantes y haitianos. Haití, que los haitianos realmente quieren venir acá, se van a Brasil o se van a Estados Unidos. No se quedan en el Perú. Y creo que el otro problema que va a haber es Ecuador. Acaban de aprobar ayer, tengo entendido, una ley para que los militares intervengan en la represión a la delincuencia. Y que en Ecuador también ha crecido brutalmente la delincuencia, el narcotráfico, los sicarios, y creo en peor que acá todavía inclusive, ¿no? Entonces, me imagino que tampoco también va a salir gente del Ecuador. Entonces, tenemos que, y sobre todo te das cuenta que es básicamente la franja andina la que está más conectada con el tema migratorio, y creo yo que es fundamental, sé que se están reuniendo, ¿no? Inclusive con el propio gobierno venezolano, este gobierno peruano, es importante aprovechar los mecanismos de integración que existen en el mundo entero, ¿no? Y ahora vamos a ir a eso, pero sí, bueno, como bien has señalado, esto es un problema que no es un problema de ahora, es un problema Mm, que nos ha estallado en la cara, pero ya viene de años atrás así es. acumulándose, ¿verdad? Entonces quisiéramos abordar las soluciones de corto plazo y de largo plazo, ¿no? Primero ahorita, ¿qué hacer ante esta crisis Bueno, migratoria, humanitaria, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer en el corto plazo? fíjate, antes de responderte, yo te diría que la migración es un tema que ya se viene a quedarse. Y que, por lo tanto, es un tema de largo aliento. Y también quiero advertir que a nosotros nos interesa tratar el tema migratorio porque tenemos 3.200.000 peruanos fuera del país. Somos un país de alta migración. Los países de baja migración tienen de 0 a 5, de 5 a 10 son medianas y de 10 para arriba son altas. El Perú tiene una alta migración. Para que entiendan el problema, la migración chilena es 3.3 de su población, 3.3%. Acá es arriba del 10%. Entonces, el tema migratorio es un tema fundamental también para nosotros como país que tiene mucha gente afuera. La ciudad con más peruanos fuera del Perú es Buenos Aires, que tiene 350.000 peruanos. Entonces, yo creo que como es un tema para quedarse, hay que pensarlo en el largo aliento, en el largo plazo. En este caso concreto, lo que hay que hacer es rápidamente solucionar el problema de frontera con los corredores. ¿No es cierto? Sé que ya Chile está empadronando a la gente allá.
Sé que el gobierno peruano está dándole facilidades de pasaportes, identidades, ¿no es cierto?, a los que están allá, en conexión además con los países que están involucrados como migrantes, que son Venezuela, Colombia y en parte ¿Cómo Ecuador. cómo funciona el corredor humanitario? Porque mucho se menciona este corredor, pero en la práctica, ¿cómo funciona? La primera cosa que tienes que hacer, tienes que regularizar su situación, ¿no es cierto? Porque mucha gente no tiene ni siquiera pasaporte, ¿no es cierto? Y después identificarlos y después trasladarlos en aviones a los países. Además, porque en este caso no pasan de 250, 300 personas, no es mucho, no estamos frente a los casos dramáticos que tú ves en Europa, que son 2000 que de repente aparecen, ¿no? Y devolverlos porque ellos también dicen que quieren volver a su país de origen. Lo más rápido posible, y sobre esa base, digamos, comenzar a discutir varias cosas, primero entre nosotros mismos, ¿cierto? No, sin ánimo de alargar. Requerimos urgentemente una política de fronteras. Urgentemente. O sea, yo conozco las fronteras, he ido a todas las fronteras cuando era parlamentario andino, son un desastre. Requerimos, además, tener una política exterior que tenga el tema de la movilidad humana y la gente peruana que vive afuera, ¿no? Se requiere un viceministerio, lo he hecho varias veces, de movilidad humana y comunidades peruanas en el exterior. Eso lo tiene Ecuador, por ejemplo, que tiene una política quinquenal muy interesante en materia de migración. Y tú puedes aprender del Ecuador. Y se requiere crear un mecanismo que puede ser la comunidad andina de discusión de una política migratoria regional, ¿no es cierto? O sea, para que tengamos, cuando era parlamentario andino, nosotros presentamos marcos de referencia para legislaciones andinas en su conjunto, ¿no? Uno de ellos era el tratamiento del problema de la trata de personas, que también es parte de la movilidad humana, ¿no es cierto? Entonces, tú requieres políticas ya globales, en este caso subregionales andinas, para justamente evitar lo que ha pasado. Y tres, me parece importante encontrar soluciones consensuadas con la crisis venezolana. Te iba a preguntar cuál crees que debería ser el espacio de cooperación multilateral, ¿no? Porque como bien has señalado en algunos de tus artículos, este es un problema colectivo, entonces requiere soluciones colectivas. ¿Cuál debería ser el espacio llamado a ser el espacio donde interactúen los distintos países? Yo creo que en términos generales yo diría que es UNASUR, ¿no? Que está un poco reactivándose, y acá en este caso específico la comunidad andina, ¿no? Que para mí es una especie de zombie que nadie sabe lo que hace, digamos, ¿no? Porque se requieren mecanismos ya multilaterales, pues. Porque además el tema migratorio es un tema, es parte de la agenda mundial, y América Latina tiene que tener una política también de carácter mundial. Es como el cambio climático, digamos, lo que te quiero decir. Y creo que se requieren espacios tipo UNASUR para diseñar políticas, porque también hay problemas migratorios en Argentina. O sea, digamos, lo que pasa es que aquí en el Perú no hay tradición de gente que migra al Perú, ¿no es cierto? Las únicas grandes inmigraciones, entre comillas, son la china y la japonesa, en el siglo antepasado. Ambos con mano de obra semiesclava. Y después no ha habido grandes. No hay colonias españolas, como hay pues, en Venezuela, o no hay italianos como hay en Italia, en Uruguay, etc. Aquí somos un país que mira mucho hacia adentro y de espaldas al mundo. Entonces, tampoco tendemos mucho, pues, por eso a ser xenófobos. No nos gusta que vengan. Es una política poco cosmopolita en el sentido de como es en Argentina, que es otra forma de mirar al extranjero, digamos. Entonces, eso tiene que ser también trabajado, ¿no? O sea, y además, la poca importancia que le prestan los partidos políticos y el gobierno, en especial los partidos políticos, a la política exterior, ¿no? Es increíble que no opinen nada, ¿no? Ahora, yo te quería preguntar, este tema migratorio sin duda no está, o sea, está interrelacionado con un tema político Así también, es. ¿no?
Entonces, si vamos a ir a un espacio multilateral para poder entrar en coordinaciones con otros países, qué tanto peso tiene el Perú en estas negociaciones, en estas coordinaciones y sobre todo en esta coyuntura, ¿no? Donde vemos que otros países de la región no, bueno, desconocen el gobierno de la señora Dina Boluarte, han entrado en una serie de confrontaciones, hay bastante tensión en la región, ¿no? Entonces, ¿qué tanto puede hacer este gobierno en particular? Ayer ha salido publicado el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y es muy contundente, muy comprensivo también sobre las violaciones de derechos humanos que han habido, etcétera. Entonces, qué tanto peso tiene este gobierno para poder entrar en estos espacios multilaterales? Es un problema porque efectivamente, como bien señalas, países como Colombia no quieren a Dina Boluarte, digamos, ¿no? Específicamente el presidente Petro, ¿no? Es un obstáculo. Pero creo que también debe entender que hay un problema regional, ¿no? O sea, en mi opinión, eh, eh, tú no puedes, desde el punto de vista, anteponer tu visión política a un problema que, en mi opinión, tiene que es también humanitario. Tiene que ver con la vida y la muerte de las personas, que es el tema migratorio. O sea, yo creo que ahí, en mi opinión, no valen esos argumentos porque tienes que responder no a un problema en abstracto, tienes que responder a miles de personas. Entonces, más allá de la opinión que uno pueda tener sobre que la mía no es favorable, obviamente, al gobierno del Dina Boluarte, y teniendo en cuenta que, inclusive, como dices tú, el informe de la Corte, de la Comisión, creo que hay que buscar elementos de diálogo entre países. Me parece fundamental. Porque si no pasa lo que ha pasado con Venezuela, ¿no es cierto? O sea, países como Perú, Ecuador, Chile, Argentina, cuando eran gobierno de derecha, crearon un grupo de Lima, se sumaron a la campaña norteamericana contra Venezuela, sancionaron, le crearon un presidente paralelo inclusive, y la cosa finalmente acabó mal. Acabó con 7 millones de migrantes venezolanos en América Latina, en general, ¿no? Un poco menos. Y generando problemas que nosotros nunca hemos tenido. Entonces, yo creo que todos los gobiernos tienen que ponerse de acuerdo, tiene que existir cuando menos un mínimo de realismo para enfrentar el problema de manera colectiva, ¿no es cierto? Porque finalmente, la primera reacción de Chile, tú te das cuenta en esta crisis, lo que expresa es que no saben qué hacer. Te lo devuelve. Yo viajé el año 13, cuando era parlamentario andino, a Tacna. Es una visita, también visité a Arica, hablé con las autoridades de Arica, con los vecinos de Arica y también con los de Tacna. Y ahí también hice un informe que lo di a la Cancillería, donde se tenía que ir una bomba de tiempo, Tacna, ¿no? En ese tiempo habían 5 millones de pasos al año. Es una frontera muy dinámica. Tenía problemas como el siguiente, ¿eh? Las madres solteras, digamos, dejaban a sus hijos solos y se iban a trabajar a Arica. Entonces la dirección escolar era muy grande. Entonces ya comenzaban a aparecer coyotes en la frontera en ese momento. Estaban los colombianos parados en Tacna, no los que dejaban entrar a Chile. Y cuando hablaba con los chilenos decía, bueno, los negros traen enfermedades. Entonces, hay un racismo por parte de Chile muy fuerte. Entonces, si tú no te das cuenta, todos estos problemas al final explota como explotaba ahora. Entonces, yo creo que tienes que tratar el tema, porque más allá de si te gusta o no te gusta, somos parte de América del Sur o América Latina. Entonces, me parece importante sobre un tema que es también humanitario, además de político, trabajar colectivamente, ¿no? Ahora, viéndolo desde otro punto de vista, ¿no? Quizás un lado más economicista, en el Perú tenemos altas tasas de informalidad, ¿no? Sí. Y con el ingreso de más migrantes que terminan pues realizando labores bastante precarias, ¿no? Subcalificados, de hecho, para tal vez lo que han sido formados en sus países de origen, terminamos engrandeciendo el problema de la informalidad que ya tenemos, ¿no? ¿Qué tan sostenible es para nuestro país, ¿no? Seguir siendo un país de acogida o en qué términos debería plantearse esta dinámica, ¿no? Fíjate, yo creo que efectivamente, o sea, la cantidad de venezolanos que han llevado al país, y creo que hay trabajo sobre eso, han bajado el salario, ¿no es cierto? O sea, tienes una mano de obra calificada,
¿no? Si tú te das cuenta, inclusive, el trato que tienen los venezolanos es distinto al trato de los peruanos, en términos sociales, ¿no? Eh, y eso afecta el salario. Tú trabajas por menos dinero. Pero lo que yo digo, ¿por qué no aprovechamos la mano de obra que viene? Hay informes que yo los he visto, cuántos abogados hay, cuántos médicos hay, cuántos profesionales hay, y hay una política de ubicarlos en sitios donde haga falta. Aquí tampoco hay una política como yo aprovecho al migrante, ¿no? Entonces, y creo que también es otro problema que tiene el Estado peruano. O sea, el Estado peruano carece, como te digo, de una política exterior consensuada. Ni siquiera es un punto del acuerdo nacional, para comenzar. Entonces, me parece que tú puedes aprovechar el empuje, porque además es ineludible que siempre van a venir. Ya hemos abierto las puertas. Por lo tanto, es un tema que va a ser permanente. No porque soluciones el problema ahorita de Tacna de Arica van a dejar de venir gente. Entonces, yo creo que se requiere políticas de Estado frente a eso. Y lo que pasa es que los Estados son muy celosos de entregar soberanía en materia migratoria, ¿no? Fíjate, Estados Unidos. Entonces, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo justamente colectivo de integración para enfrentar el problema. Ahora, Beto, tú mencionabas hace un momento que nuestro país no tiene una tradición muy cosmopolita, muy regionalista, y mencionabas la xenofobia, la discriminación que existe, de hecho, entre nosotros mismos. ¿Qué tanto riesgo crees que hay, ¿no?, de que ante el fenómeno de la migración hayan soluciones radicales de extrema derecha, que de hecho ya hemos visto y hemos escuchado algunas voces que hablan de militarizar las fronteras o que hablan de que todos los venezolanos son delincuentes y entonces el problema de la seguridad ciudadana se vende como tal, ¿no? Y hay de hecho un aprovechamiento político, populista del tema, ¿no? ¿Qué opinas de estas Bueno, reacciones? este país es raro, ¿no? En los años 30 la derecha pedía importar, entre comillas, alemanes para mejorar la raza peruana, ¿no? Eso decía Reagüero. Yo creo que hay una tendencia en América Latina a la polarización en general, política, ¿no? O sea, tenemos una derecha crecientemente que tiende a polarizar la situación. Dentro de ese contexto, el tema de la migración es importante. Tú te das cuenta, en Europa es importante. Es cierto que es tan complejo como el de acá, o más complejo que el de acá. Define votaciones como en Italia. Entonces yo creo, y la tendencia además es, como tú dices, a la mano dura. Tú ves al alcalde de Surco, ¿cómo se llama este Techito? Carlos Bruce. Carlos Bruce. Yo compro las armas, yo les compro los chalecos antibalas y que me metan preso. Comienzan a ver, queremos un Bukele como El Salvador, etcétera, etcétera. Y esa va a ser la tendencia. O sea, yo creo que esa va a ser la tendencia, porque además, el dato que tengo yo, que el menos del 1% de la delincuencia, de actos delincuenciales, están involucrados los venezolanos. Te quiero decir, además, o sea, es mínima su participación. Pero se ven los medios todos los días, te dan miedo, ¿no es cierto? Las bandas internacionales, el tren de Arara no sé cuántos, los otros ecuatorianos, etcétera. Y eso genera pues un estrés que comienza a pedir socorro, porque, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que la tendencia va a ser negativa en el sentido. En un contexto de alta polarización, ¿no es cierto? Va a surgir el tema migratorio, la xenofobia y la política de mano dura. Ya como te decía, Ecuador ya aprobó la participación militar en la lucha contra la delincuencia. Entonces, y esa es la presión que hay acá, por ejemplo, ¿no? Bueno, Beto, finalmente, concluyendo, siempre una aspiración ha sido la integración de la región, la integración latinoamericana, ¿no? Entonces, ¿qué tanto consideras tú que la migración, que esta crisis migratoria representa o un desafío, un reto o tal vez una oportunidad para que precisamente se dé esta integración latinoamericana? Es tanto un problema como una oportunidad, ¿no? Y, y el problema desde mi punto de vista es que hoy día América del Sur particularmente ha perdido mucho sus instancias de integración.
¿no? O sea, UNASUR fue desactivado, ¿no? Están intentando reactivarla. Como dije al principio, la comunidad andina ni suena ni truena. Alianza del Pacífico no existe, más allá que hagan reuniones virtuales o en realidad paralela, como acaban de hacer hace poco este gobierno. Mercosur tiene problemas. La CELAC está en proceso todavía de reconstitución. Entonces no hay muchos espacios y por eso mi apuro es en que rápidamente entre a actuar la comunidad andina y el Perú reasuma una política de integración. Porque yo creo que el Perú, con PPK, cuando se creó el Grupo de Lima, ProSur, en contra de UNASUR, optó por una política de anti-integración en América del Sur, o sea, en este contexto de progresistas y gente de derecha. Y yo creo que es urgente que se retome una política de integración, o sea, porque ahí entra no solamente el tema de la migración, ¿no? Entra un montón de temas fundamentales, o sea, para que tengan su unidad, no hago propaganda, ¿no? El Parlamento andino tiene 120 marcos legales de políticas andinas, desde alimenticia, pasando por seguridad, pasando por educación, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, y creo que no se implementan. Felizmente podemos viajar con DNI, pero no hay una política más activa en esa materia. Y creo yo que es el momento justamente de la integración, porque además estamos en una transición geopolítica mundial, una nueva redistribución del mundo. Entonces, tenemos que tener, desde el punto de vista, y esa es mi visión, una América del Sur que sea un actor político como América del Sur. No como la suma de los países, sino que el interés o sea, tú creas una institución de integración, como por ejemplo puede ser el Parlamento Europeo, que no refleja necesariamente los intereses de cada país, sino el interés de la región. Y eso es fundamental entenderlo. O sea, requeremos un actor que refleje el interés de la región y no la suma de las partes, sino que te cree otro interés distinto al nacional. Y eso es lo que hay que hacer. Y eso te convierte en un actor político internacional en momentos de que hay un recambio mundial, de una lucha por la hegemonía, de un cambio geopolítico, para que no te vuelvan a marginar, o sea, es una ficha de cambio, como fue pues, el año 45, ¿no? Entonces, sí me parece importante, ahora más que nunca, el tema de la integración, porque estamos en un momento de transición. Bien, bueno, muchas gracias, Beto. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por tu participación. A ti, Rocío. Saludos a todos por allá. Gracias. Buenos días. Gracias. Y bueno, amigos, no se olviden de compartir este programa. Con ustedes será entonces hasta una siguiente oportunidad. Chao. Chao.